Bueno, vamos a hablar de cómo está compuesto el sistema inmovilizador. Yo numeré 5 componentes dentro del sistema. Hay otros componentes, en vehículos más nuevos, que nos van a causar mucho problema. Pero bueno, esto es lo que vamos a ver en el mercado en su gran mayoría. Podría decir que hasta el año 2018, 2017 todavía sigue con esta arquitectura. Excepto Peugeot, que con su multiplexado, desde el 206 viejito, ya venía con una arquitectura distinta en su electrónica que involucraba otros componentes dentro del sistema, que los vamos a nombrar un poquito más adelante y lo vamos a entender. Entendiendo esto, básicamente, podemos entender cómo están compuestos todos los sistemas de inmovilizadores. El primer componente que tenemos dentro del sistema es la llave con transponder. La llave con transponder, ¿por qué es tan importante la llave con transponder? Bueno, la llave tiene un chip, ese chip tiene una información única que se energiza solo, ¿tá? Por lo tanto la pila que encontramos dentro de una llave con telemando, por ejemplo, no tiene nada que ver con el chip. Inclusive hay llaves de la línea Peugeot, de la línea Renault también, que tienen el chip soldado en la misma placa que está el telemando. Y puede ser que no funcione el telemando, pero el auto sigue arrancando, porque la electrónica dentro de la placa está dividida en dos. Por eso no tiene sentido cuando a veces el cliente nos viene con el cuento de que el auto no le arranca, pero que ya cambió la pila y qué sé yo cuánto, no tiene sentido prestarle mucha importancia a eso, porque la pila lo único que hace es abrir y cerrar las puertas, nada más. No nos va a permitir el arranque estar sin la pila en el control del auto. Pero la llave, repito, es el primer componente, vamos a decir, el más importante. El que tiene que funcionar bien sí o sí, no puede fallar en ningún momento. Luego tenemos el LED testigo. ¿Por qué lo pongo dentro de los componentes del sistema? Porque el LED testigo nos puede dar mucha información de cómo está funcionando el sistema. Por ejemplo, nos puede llamar un cliente diciéndonos que el auto no le arranca y nosotros la pregunta seguida a ese comentario es: ¿y el LED testigo en el tablero qué es lo que hace? Entonces, dependiendo de lo que el cliente nos comente, nosotros ya vamos a ir dándonos cuenta si el problema es el inmovilizador, si es un problema de inyección, si viene por otro lado, pero ya ahí tenemos parte del diagnóstico. Por eso está dentro de los componentes del inmovilizador. Yo lo numero dentro de los componentes del inmovilizador. Y es importante tenerlo en cuenta, muy importante. Luego sigue la antena lectora. La antena lectora es una bobina de cobre que está alrededor del cilindro de arranque. La función que tiene la antena lectora es emitir radiofrecuencia y recibir la respuesta de la llave. Ahora vamos a ver qué es eso de la radiofrecuencia y lo que es la respuesta de la llave. Tenemos el módulo inmovilizador, otro componente importante. El módulo inmovilizador es la interfaz, es decir, es el que va a hacer el trabajo sucio dentro del sistema de inmovilizador. ¿Qué es el trabajo sucio? Bueno, primero, tiene que producir una cierta energía que la antena pueda deducir en radiofrecuencia. Va a recibir una respuesta. Esa respuesta, el módulo inmovilizador la tiene que decodificar. ¿Quién le va a dar una respuesta al módulo inmovilizador? La llave, por medio de su transponder. Una vez que haga eso, tiene que convertir esa información en digital, es decir, en valores de 1 y 0. Esos valores digitales van a ser interpretados por la ECU, módulo de inyección o PCM. Entonces, llegando al punto número 5, nos encontramos con que el sistema ahí terminó. Entonces, ¿qué podemos deducir? ¿Quién va a decidir qué pasa con el auto? Justamente el último componente, es la ECU. La ECU va a decidir si habilita, en el caso de los 10, la válvula de la bomba, si habilita el arranque, en el caso del anastero, haciendo girar el arranque o no, algunos cortando la inyección, otros solamente bomba de nafta en los sistemas más antiguos. Bueno, dependiendo del año del vehículo, la marca del vehículo, vamos a tener un distinto protocolo de funcionamiento, es decir, del inmovilizador. Es decir, que en base al año y la marca de vehículo, vamos a tener distintas reacciones por parte del inmovilizador. Bueno, todos
Y cada uno de estos componentes son los involucrados en el buen funcionamiento del sistema. ¿Por qué digo todos y cada uno? Acá no puede fallar uno. ¿Está? Si falla uno, el sistema no anda. Es así de sencillo. Porque es un sistema antirrobo, es seguro. Hay varios componentes que tienen que estar hermanados correctamente para que funcione bien. Acá no puede ser que la llave, el transponder a veces ande y a veces no. No puede pasar que el inmovilizador no tenga alimentación y pretendamos que arranque. No puede pasar eso. Por eso, en un diagnóstico, tenemos que tener en cuenta estos 5 componentes básicos en la mayoría de los vehículos. En la línea Peugeot, por ejemplo, yo lo había comentado al principio cuando empecé a hablar, nos vamos a encontrar que por medio de la red de multiplexado, el módulo de ABS, estoy hablando de Peugeot 206 viejito, ¿no? El módulo de ABS comparte la línea de comunicación, por ejemplo, de la BCI con la ECU. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Si yo rompo el módulo de ABS o desconecto el módulo de ABS, ¿qué pasa? Hagamos de cuenta que se cortaron los cables. ¿Está? Si se cortaron los cables de la información, es decir, por donde va a viajar la información, desde la BCI, que es módulo inmovilizador, hacia la ECU, no va a llegar porque los cables están cortados. ¿Por qué? Porque rompí el ABS o lo desconecté. Pasa lo mismo con el estéreo. En el 206, por ejemplo, si desconectamos el estéreo, el auto no arranca. Es así de fácil. No arranca, no va a arrancar. ¿Por qué? Porque cortamos la línea. Justamente, el multiplexado pasa por dentro del estéreo y si yo lo desconecto no anda. ¿Se puede cambiar el estéreo? Sí, se puede cambiar. Pero bueno, ahí hay unas cositas técnicas que se hacen, unos puentes, para que la línea siga funcionando. Que eso involucra lo que sería interpretación de planos. Tenemos que entender o comprender cómo interpretar los planos electrónicos para saber dónde tendríamos que hacer un puente.